Para mí la política es un camino de vida. Para la política, un coach es fundamental, un coach ontológico, una persona que se puede parar frente a un otro y puede ayudar a distinguir y luego a gestionar las emociones. Nosotros no nos dedicamos ni a escribir discursos, ni a organizar campañas políticas. Yo estoy convencida que hay mucha gente que está con ganas de participar en política. El 2026 no es un año electoral. Justamente es el momento de poder sentarse con una persona que está decidiendo a ver qué es lo que hace. Segundo encuentro, segunda charla, y una charla que seguro va a ser más enriquecedora incluso que la anterior. Bienvenida, María Marta Carulo, a esta segunda entrevista que hacemos juntas. Un placer saludarte. Hola, Ampi, lo mismo. Muy contenta de este segundo encuentro, como dijiste vos. Y espero que sea así de enriquecedor, como lo estás contando. El anterior, para quienes no lo vieron, se puede ver en este mismo canal de YouTube, María Marta Carulo, coach ontológica. Le pusimos María Marta íntima con el equipo porque contás de toda tu vida, desde el recuerdo de tus padres, las palabras para tu hija, tu recorrido y tu trayectoria dentro del ámbito de la Universidad Nacional de La Plata, hasta que llegamos a lo que vos decís, bueno, tú antes y después, cuando arrancaste primero con ese curso de liderazgo y después con la carrera de coach ontológico. Pero las dos sentíamos que nos habían quedado muchas cosas pendientes para charlar. Así que para quienes están del otro lado, se van a encontrar con eso en esta charla, con dos mujeres que vamos a reflexionar sobre la política, las emociones, el liderazgo, la sociedad. Bueno, por donde vos nos quieras llevar, María Marta Carulo, haciendo una muy breve descripción, porque pueden ir a ver esa entrevista anterior como lo contamos. Es madre, es una señora ya pasada a los 60 que decidió ser coach ontológica y especializarse en coaching político. ¿Qué es, María, el coach político? El coach político. El coach ontológico es una persona que acompaña un proceso, acompaña una decisión, un objetivo. Una persona se acerca y nos dice que quiere llegar a un lugar que no está pudiendo llegar. El coach político acompaña el mismo proceso en una persona que ha decidido dar un salto importante, que es estar en política. Transitar la política tiene tantas emociones como la vida cotidiana, Ampi. Yo siempre digo que la política tiene como mala prensa entre nosotros, pero es un ámbito como tantos otros, donde también transitan emociones de distinta naturaleza. Sí, vos en tu profesión nos contabas, te dedicás a coachear, bueno, empresarios, emprendedores, personas que de alguna manera, como decís, están en una situación A y quieren llegar a un determinado lugar, hacia un punto, un lugar B, digamos, porque yo te podría decir, problemas de poder, de gestión, tienen un montón de personas que tienen que estar al frente o al mando de cosas. ¿Por qué político? ¿Por qué político? Primero porque primero porque amo la política y creo que es la herramienta para salir adelante. A veces la utilizamos mejor, a veces no la utilizamos tan bien, pero sigo convencida que es la herramienta para que un país salga adelante. Después porque yo tengo un caminar dentro del ámbito de la política. En el momento ese yo estaba estudiando la carrera y estaba convencida que para la política un coach es fundamental, un coach ontológico, una persona que se puede parar frente a un otro y puede ayudar a distinguir y luego a gestionar las emociones que transitan en esos momentos donde sí hay miedo, donde sí hay inseguridades, donde sí hay lealtades y deslealtades, donde sí hay incomodidades, donde sí hay inseguridades. Creo que en el mayor
parte del tiempo de una carrera de un político hay inseguridades, incertidumbre, una palabra que nosotros tomamos desde la pandemia, esa incertidumbre que no sabíamos. Bueno, dentro de la carrera de un político o de la política vivimos en incertidumbre. Hoy mismo decimos, no sabemos qué es lo que va a pasar. Por eso entendí desde aquel momento que un coach ontológico era una persona esencial para poder estar acompañando en la política. ¿Un coach le escribe discursos a un político? No, no. Nosotros no nos dedicamos ni a escribir discursos, ni a organizar campañas políticas, ni a ser conectores entre un espacio y otro. El trabajo nuestro es como más silencioso, como más interno, como más de trabajo de equipo. Por lo general, escuchamos la conversación. ¿Y sabes a qué punto vamos que es muy interesante? Podemos confrontar con el político qué pasa con esa coherencia tan buscada, de esto que dice a aquello que realiza. ¿Qué coherencia hay? ¿Qué es lo que se escucha desde ese lugar? Por lo general, un coach participa de las reuniones de trabajo, pero escucha. En esos lugares nosotros no hablamos, no participamos. Cuando me siento con el político o la política, sí podemos confrontar qué hay de todo aquello que se dijo en algún momento con lo que está sucediendo en realidad. Tiene que ver con él, tiene que ver con el entorno. Se busca esa tan ansiada coherencia que busca el coaching ontológico dentro de la política. ¿Hay muchos políticos que hoy trabajen con coaches? Porque digo, en el ámbito quizás empresarial es más común escuchar que alguien tiene asesoramiento de un coach. Hay menos de los que realmente desde mi corazón desearía, pero no por una cuestión de que puedes tener trabajo, sino porque en la política trabajar con las emociones es como un tema que está ni siquiera en el límite, está como vedado. Un político estamos acostumbrados a que no puede demostrar si tiene miedo, si está inseguro, porque la gente no te va a votar un político. Yo no lo estoy afirmando, estoy haciendo un relato. La gente no va a votar una persona que es insegura, la gente no va a votar una persona que puede decir que tiene un miedo o que no sabe. Viste que ahora está muy en común decir si está bien o no decir no sé de algo. El político o un presidente tiene asesores, no tiene por qué saber de todo. Por eso tiene asesores. Y lo mismo pasa con un diputado, con un concejal, con una persona que pueda estar trabajando en distintos ámbitos. Dentro de la gestión, una persona que está gestionando, un intendente, tiene personas que lo asesoran. No necesariamente tiene que saber de todo específicamente. Entonces te la doy vuelta. Para aquellos que están ya en la gestión o dedicándose a la política y están pensando quizás en el armado de su equipo, ¿por qué deberían incluir un coach? En la anterior entrevista te dije porque las emociones están en todo momento de la vida, nos atraviesa constantemente. Sentarte con tu equipo de trabajo y poder plantear los objetivos y poder saber qué nos pasa cuando armamos esos objetivos, qué nos atraviesa, cuál es la coherencia que estamos buscando, qué temores tenemos, qué miedos, qué alegría nos da haber ganado esa campaña y desde qué lugar nos paramos. Todo esto acompañado con un coach, una persona que pueda escuchar al equipo. El equipo tiene demandas como el político tiene demandas. Todo eso acompañado con un coach es una resolución maravillosa. Por eso es importante el acompañamiento de un coach dentro de un equipo, dentro de un trabajo de campaña, o en el momento que estás decidiendo si querés o no participar en política. Yo estoy convencida que hay mucha gente que está con ganas de participar en política. Seguramente habrá otra que dice que no le interesa, que esto que decíamos, que tiene mala prensa, pero yo sé que hay mucha gente común. De hecho, en los últimos tiempos ha llegado gente que no viene directamente del palo de la política y sin embargo ha llegado, algo han visto o algo ha visto la ciudadanía.
Bueno, toda esa gente, poder conversar con un coach, a ver, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar si me atrevo a dar ese paso de entrar en la política? Siempre se habla de los entornos de los políticos, ¿no? De que muchas veces quienes los acompañan los aconsejan mal, bien, sobre todo cuando están en la gestión. No por usar estas palabras, pero ¿crees que a los políticos les cuesta confiar en este tipo de cosas? Primero, si está claro, nosotros desde el coach no hacemos un juicio, o sea, no doy una opinión. Sí te puedo decir que, que el entorno, que la persona de confianza para el que está en ese momento de soledad, nosotros hablamos y se habla muchas veces de lo que es la soledad del poder. Bueno, en esos momentos, esta persona que está en este lugar no sale y habla con todo el mundo, habla con un círculo íntimo. Y ese círculo íntimo, por eso es que a veces cuando decimos, ¿por qué no suelta? ¿Por qué no larga? ¿Por qué no lo deja ir? ¿Por qué no? Porque uno tiene que estar en ciertos lugares y tiene que saber que tal vez llegó con esa persona y hoy enfrentar algo que para él es una persona leal o cuesta poder pararse. Por eso la necesidad de poder hablar con una persona que está fuera de lo que es específicamente la cuestión política. Porque yo me puedo sentar hoy con este político, mañana con otra política, con un diputado de otro partido. Lo que tengo es, o lo que tiene un coach político, es una escucha distinta, donde podemos escuchar un poco más allá, donde podemos interpretar que si vos dejas ir a alguien del equipo porque lo decidís, Ujú. no estás rompiendo ninguna lealtad, que hay alguna cosa atrás que no la estás pudiendo ver. ¿Cómo se juegan las lealtades en la política? Son fundamentales, muy, muy importantes. En la política, el político o la política, cuando se para y tiene que decidir, bueno, tomo esta decisión. Esta decisión la tomo porque el partido político del que vengo, la tomo por la coalición que me trajo al poder. Hoy trabajan casi todas coaliciones, no hay un partido puro. Bueno, hago lo que me dice la coalición, respondo a los votantes. ¿Cuál es la lealtad del político? ¿Qué es lo que decide? Y bueno, seguramente que si junto 10 personas, habrá 3 que pensarán una cosa, 3 que pensarán otra y 3 que pensarán otra. Imposible que la Ujú. gente pueda llegar a quedar cómoda. La gente va a decir, no, tiene que serle leal al partido. Hoy en día, en este momento, está claramente en la tapeta esto de decir, bueno, hay que mantener y seguir las lealtades del partido. Y aquellos diputados no hacen lo que... Bueno, cuando vos estás sentada en esa banca, bueno, hay muchas cosas para tener en cuenta. Entonces, Ujú. es difícil que esta persona pueda tener, tomar esa decisión, haciendo quedar bien con todos, con el que la votó, con el partido, con la gente de la coalición que lo llevó adelante. Por eso es fundamental. Yo no es que tenga una mirada amorosa o romantizada de la política. Digo, no es un lugar cómodo. Es verdad, vos lo primero que me pueden decir es, bueno, nadie los mandó, No decidieron es ellos. obligación. No es obligación, es verdad. Pero bueno, uno decide ser madre y sin embargo en esos momentos de ser madre también tenés que enfrentarte con situaciones difíciles. Y bueno, habrá que ver cómo lo llevamos. Se me ocurre una cosa cotidiana en que uno seguramente muchas veces lo elegís. Bueno, en esto pasa lo mismo. Hay situaciones en que no es fácil poder decidir a quién le es leal. Y no tiene que ver ni con los valores, no tiene que ver ni con los principios, ni con los objetivos, ni con la misión, ni con el propósito del político. Tiene que ver con un montón de cosas que se juegan en estos lugares de poder. No nos olvidemos que estamos trabajando con el poder. ¿Y qué es trabajar con el poder? Y trabajar con el poder se juegan estos valores que yo te decía recién. Eh, Se juega eh,
la posibilidad de poder decir, hoy si hago un paso más, consigo algo más para la ciudadanía que me votó. En eso se juega el poder. La posibilidad que tiene aquel que está cubriendo un cargo, una gestión, en poder hacer un paso más. Y en esa mesa está el juego de poder. Te corro de ahí. Te toca coachear un político que todavía no ejerció ningún cargo, que está quizás en la búsqueda o que se lo está preguntando. ¿Cómo se hace en esa etapa? A mí me gusta decir en este preciso momento, el 2026 no es un año electoral. Es justamente, es el momento de poder sentarse con una persona que está decidiendo a ver qué es lo que hace. Porque tal vez alguien le dijo de acercarse a transitar a algún lado de la política, algún partido, puede ser cualquiera. Bueno, lo hago, no lo hago, me juego, no me juego. ¿Qué se pierde? ¿Qué se gana en esa posibilidad de poder transitar un ámbito en el que a lo mejor no le es afín? Trabaja, puede estudiar, puede trabajar en alguna empresa. Hay muchos empresarios también que están interesados en poder acercarse a la política, un chico que está estudiando. Bueno, lo primero que yo le preguntaría es esto que vos me preguntaste recién. Eh, ¿La política es para vos transitar el poder? ¿La política para vos es ingresar a qué ámbito? ¿Qué significa para vos la política? Bueno, yo siempre te cuento que en una conversación de coaching van saliendo distintas. Pero bueno, pero si me tentara con una persona que recién está dando sus primeros pasos, que quiere ingresar en política, le preguntaría esto: ¿qué siente que tiene para darle a la política, a la ciudadanía? Esto se trata de saber qué le podés dar desde tu lugar a la Ujú. ciudadanía. Y empezaría a desarrollar una conversación. O sea, seguramente esta persona puede traerme inseguridades, miedos, dudas de qué es este ámbito en el que puede empezar a transitar. A ese mismo político que te vino a consultar en el momento de decidir, le fue bien. La ciudadanía lo acompañó, fue elegido y ahora ya le toca estar en otro lugar. Ahí, ¿cómo hace un coach? A mí me gusta siempre decir esto de que no es lo mismo acompañar un político, eh, ni hablar durante la campaña, donde está la adrenalina a full. Ahí la persona decide hacer esta campaña, dejar todo. Uno La cuando agenda, la famosa. la agenda, deja amigos, deja familia, deja todo. Por eso hay muchas cosas que tiene que decidir para decirte, bueno, sí, me meto a hacer esta campaña. Esa parte es adrenalínica, es única estar dentro de una campaña. Bueno, llega, gana. Empieza la gestión. La gestión tiene distintos momentos. Una cosa es acompañarlo cuando comienza, que, si te lo dijera así entre nosotras, se comen los chicos crudos. ¿Por qué? Ganó. Porque es importantísimo. Llegó, la gente lo acompañó. Una cosa es acompañarlo ahí, donde él cree que los proyectos van a salir todos como él pensaba que iba a salir. Otra cosa es acompañar a un político en la mitad de la gestión. En la mitad de la gestión, las cosas a veces no están tan cómodas. Los que nos dijeron que nos íbamos a acompañar, ya no están. Porque justamente algunas cosas no salieron como se pensaban. Entonces, cuando empieza a mirar para los costados, a ver quiénes están, no están los mismos. Algunos se fueron quedando en el camino porque los costos son altos. Entonces, la emocionalidad que tiene un político en ese momento es distinta que aquel que se sentó por primera vez en el despacho, donde creía que todo iba a ser posible. Bueno, en el medio pasaron cosas y hay que sentarse con esta persona. Hay que ver cómo está su fuerza emocional. Hoy sabemos que todo se rige por las emociones.
Bueno, perdí la fuerza, perdí la emocionalidad, perdí esa, esa motivación que tenía en el comienzo de la campaña. Bueno, nos sentaremos, empezaremos a ver dónde quedó esa motivación, qué fue lo que te llevó a vos a decidir postularte. Bueno, empezaremos a ver por dónde podemos ir buscando esa motivación que hoy te falta. Estoy desconfiado porque la gente que dijo que me acompañaba no me acompañaba. Bueno, te preguntaría a vos qué es la confianza o qué es el control. Bueno, temas que se van a ir saliendo en esta mitad de la gestión, donde es fundamental, hay que seguir la mitad del río para poder llegar a la orilla. No es fácil, es complicadísimo para poder decidir. Yo te diría que en el 90% de los casos las cosas no salen a mitad de gestión como nosotros pensábamos. Hay factores externos, ni hablar a niveles como, no sé, una presidencia. Y después tenemos una última parte, digo yo, que es la finalización de la Sí, gestión. el famoso te vas al llano, ¿viste? Que se hace esa pregunta a los Tal cual. políticos. Podemos tener varias opciones. Podemos tener la opción de que, siempre digo que vos tenés un montón de personas que tenés al lado que te van a decir, no, tenés que postularte una vez más, tenés que seguir, porque la gente te sigue, porque está Ujú. bárbaro, porque te apoya. Vas a tener otra cantidad de gente que te dice, no, mira, es hasta acá. La verdad, tu imagen se deterioró porque esto es así. Hay una cuestión de imagen, hay una Ujú. cuestión de egos también, porque es difícil decirle a un tipo que pensaba que tenía todo por delante, que ya no es así, que las cosas no están funcionando de la misma manera, que la gente no lo está acompañando como lo acompañaba. No es, no es fácil poder sentarse y hablar. Y esto que muchas veces decimos, escuchan, no escuchan. Bueno, algunos escuchan, otros no escuchan. Lo que sí tenemos claro en los coaches, que aquel que llama a un coach es porque tiene la escucha disponible, porque está tratando de buscar a alguien que lo acompañe. Claramente que hay ciertos políticos que no llamarían nunca a un coach porque no tienen esa escucha disponible, Claro. no tienen la posibilidad de poder decir, aclaro como digo siempre, no está ni bien ni mal, es lo que puede hacer cada persona, tanto en una gestión como en una empresa, como en una organización. También hay organizaciones, empresas que te llama el CEO y te dice, no, no me escuchan. La gente no, bueno, sentémonos a ver ¿Qué pasa? qué pasa, ¿no? Porque no puse que nadie te escuche. Algo debe estar pasando. Bueno, en política pasa lo mismo. Habrá políticos que no van a llamar nunca a un coach para sentarse a hablar de todas estas cosas. Y en esta parte final también está el político. Está la persona que tiene que decidir. Bueno, a lo mejor él ya no quiere seguir. Pero hay gente que le dice, sí, tenés que seguir más porque podés más, porque se Sí. puede más. Tiene, O quizás parte de su equipo también depende de su trabajo. depende de su trabajo, pero ahí tenés un ser humano parado que tiene que decidir qué hago. ¿Sigo, no sigo, me corro? Hubo mucha gente que se corrió de la política y no siguió. Y hubo otra que siguió y a lo mejor tenía que haberse corrido. Si hubiera ido en ese momento, a lo mejor tenía una oportunidad más adelante. Hay que ver cada caso. Lo que a mí me gusta marcar es esto. Coachar un político en las distintas etapas de la gestión tiene una magia y una fuerza distinta. No es lo mismo al principio, no es lo mismo en la mitad y no es lo mismo al finalizar la gestión. Las emociones de esa persona son distintas y nosotros acompañamos esas emociones. Ahora, hablamos muchísimo de la política y de quienes tienen el deber o la voluntad de ocupar espacios de poder. Ahora, ¿qué pasa en las sociedades en las cuales hay un montón de gente que no la atraviesa la política? Esto es así, como vos lo estás diciendo, los que transitamos el ámbito de la política, yo siempre digo que tenemos que entender que la política importa en el metro cuadrado en el que estamos nosotros, ¿no? Yo transité un camino de la política y después me dediqué a esto que es el coaching político. Pero tengo en claro que si yo le pregunto a
no sé, una persona que se dedica a otra cosa, a lo mejor no sabe ni lo que está pasando en este momento. Entonces, eh, es importante también poder llevarnos y estar en el aquí y en el ahora. Nuestro mundo, o el mundo de la persona que está gestionando, es la política. Pero el afuera no funciona así. No le funciona así. El metro cuadrado nuestro sí es importante, pero a lo mejor yo le pregunto, señores, ¿este es un año electoral o no? Cuando hago mis clips, sé que me va a escuchar la persona que está metida en ese ámbito, pero hay otras personas que no saben si es un año electoral o no es un año. Y no está mal ni está bien. De lo que sí a veces me gusta hablar es qué pasa con nuestro compromiso como ciudadanos cuando ejercemos el voto. Es verdad que alguien me puede decir, mira, yo voy, voto porque es obligatorio y punto. Y la verdad, si las cosas salen bien, mal, regular, no me quejo. Sí. No voy a decir nada. Después hay otras personas que no, que votan, no digo ni bien ni mal, votan a conciencia de lo que piensan cada uno, ¿no? Entonces, yo hago mucho hincapié desde qué lugar nos quejamos. Vieron que nosotros en el coaching hablamos mucho de esto, de la persona que necesita quejarse Sí. todo el día porque necesita quejarse, porque es adrenalínico. Dicen que el cerebro, en el momento que vos te quejás, siente un placer impresionante. Dura segundos, pero el placer que siente el cerebro en el momento que vos te quejás, porque esto no me sale, porque esto, porque aquello, porque el gobierno, porque el sueldo, porque... Bueno, lo que a veces me gusta tocar a mí es este lugar del ciudadano. ¿En qué lugar se ubica la ciudadanía cuando tiene que decidir el voto? Ahí me parece que hay una responsabilidad ciudadana que se puede empezar a trabajar. Pero alcanza, digo, en este sistema democrático solo la participación a través del voto. No, Digo, si o tenemos la política, digamos, o sea, el accionar de los políticos está directamente relacionado para vos con el nivel de compromiso de la sociedad. no, va por partes distintas. Yo creo que la no, esto es una opinión ya personal, quiero aclararlo, ¿no? Creo que la no participación de la gente viene dada por un no desempeño tan amoroso, me voy a poner en esos términos, de la política. Entonces es totalmente entendible. Ahora, dicho esto, lo llevo al lado de la ciudadanía, aclarando que soy consciente que es probable, yo trato de ser muy cuidadoso con las palabras, porque mi trabajo no es hacer juicio, ni hicieron las cosas bien, mal o no. Dicho esto, aclarado de que es probable, puede ser, que podrían, vamos a usar como usan los periodistas, podrían haber hecho las cosas no tan prolijas en la política. Dicho esto, se entiende que hay en la ciudadanía como un repeler a la política. Ahora, ¿podríamos tener un compromiso mayor? Y yo creo que sí. Yo creo que si desde chico pudiéramos haber dado, bueno, en mi época había una, eh, una materia llamada Introducción Cívica, que la verdad, Sí. hoy, Construcción de ciudadanía. construcción en esa época, después se llamó así, digo, si tal vez en ese momento a mí me hubieran dicho lo importante que era, tal vez lo hubiera estudiado un poco más y nada, eran materias que uno las sacaba. Y no tendría tanta mala prensa, quizás. Es probable. Te pregunto esto de la sociedad porque inevitablemente cuando trabajas las emociones con un político está relacionado a lo que se dice sobre la política también. Tal cual, tal cual, tal cual, es así. Entonces, es difícil en una sociedad donde está tan arraigado que la política es mala, no es un entorno para todo el mundo. Sí, yo creo que más allá de eso, bueno, la educación tendría mucho que ver con esta posibilidad de que pudiéramos ver la importancia que tiene nuestra participación ciudadana. Y esto no quiere decir, yo no estoy diciendo que la gente tiene que ir a militar a un partido político, ¿ah? Digo, leer, escuchar un poco más, interpretar un poco más, no digo la pasión que tengo yo que vivo escuchando programas políticos, pero digo, escuchar un poco más, ¿viste? A veces
vos le preguntás, no, porque tal. Ah, que se vota. Hay gente que el día de la elección todavía no sabe que hay que ir a votar. Tal O cual. está en un cuarto oscuro y te dicen, ¿qué vas a votar? Entonces, digo, esa parte me parece que estaría interesante que pudiéramos trabajarla. Desde el ámbito de la política estaría fenomenal que los políticos la pudieran incentivar. Pero bueno, está esta otra cara, esto que vos decís, nosotros no tenemos en este momento eh, gente eh, o ciudadanos que estén conformes con la política. Si apoyan a uno, se enoja con los otros. Yo soy muy partidario de esto de la articulación, de poder conversar y de poder llegar a buscar los puntos en común que tenemos como ciudadanía. Bueno, Este, es un desafío bastante grande, ¿eh? es un desafío bastante grande, pero yo creo que si nos sentamos así en un mano a mano, con un otro que piensa distinto y podemos tomar, no porque el otro lo vaya a convencer, lo que pasa es que nosotros en las conversaciones estamos acostumbrados a que tenemos que convencer al otro y escuchamos tan solo para responder. Pero si en una conversación donde dos personas piensan distintos, podemos empezar a ver que hay puntos en común que nos unen, que el bien común lo queremos todos, que haya educación lo queremos todos, que queremos salud para la ciudadanía, que queremos justicia, que queremos seguridad. Bueno, hay puntos en común en que nos podemos sentar a conversarlo y no necesitamos tener una bandería política, sino el simple sentido común. En esos puntos deberíamos apoyarnos para poder sacar mínimamente algunos puntos en común en los que digamos, bueno, de acá en adelante nos acompañamos. ¿Por qué todos acompañamos a la selección argentina? Es un hermoso punto. Hoy todo el país está con un solo grito acompañando a la selección argentina y no importa el banderío político que tengamos. Bueno, empecemos a buscar esos puntos en común. Yo humildemente creo que empezando a buscar estos puntos en común es una manera de poder acercarnos a esto que veníamos hablando. Ahora, María, además de tu especialidad en coaching político, sabes mucho de liderazgo, es algo de lo que has trabajado incluso con otros coaches de otros ámbitos. ¿Qué ves de los líderes que tiene hoy la política? Yo creo, voy a hablar en líneas generales, ¿no? Eh, que esta necesidad que tiene la ciudadanía de poner el voto en políticos que no son lo tradicional que nosotros veíamos. Ustedes recuerden, y esto me parece que es bastante gráfico, que nosotros venimos de grandes políticos para distintas líneas que iban a su mujer para ponerla en la Casa Rosada para tener una buena imagen. Bien, si yo les hablo de esos políticos que tienen una imagen para la gente que lo votó y para muchos, y que han hecho sus gestiones y que han sido presidentes, eh, no íbamos a decir que estaban equivocados. Hoy ningún político va a ir a buscar una mujer para ponerla en la Casa Rosada, en el caso de nuestro país, para tener una buena imagen de familia. De hecho, a las pruebas me remito, el oficialismo que tenemos hoy no tiene una mujer, tuvo varias novias, eh, tenemos un liderazgo distinto. Hoy la ciudadanía, interpreto yo, que quiere líderes humanos. Necesita la humanización de la política. Y si en esta humanización de la política vemos un señor que se exaspera, yo no estoy hablando si está bien o si está mal, pero en esa exasperación que tiene, es probable que se marque la bronca que tiene el ciudadano, la no poder llegar a fin de mes, grita igual, canta igual que canta el ciudadano, o si nos vamos a, no sé, a países más importantes también que tenemos políticos que salen de lo tradicional. Trump no es un político tradicional de lo que está, viene de otro palo. Claro. Bueno, hay algo en la ciudadanía que está buscando una humanización distinta. Y yo creo, déjame decir esto, creo que el político tiene que buscar esta posibilidad de poder humanizarse, de poder decir, bueno, ¿sabes? Esto no lo sé.
Esto me cuesta entenderlo. Ayúdenme, ¿qué es lo que necesita la ciudadanía? A veces el político peca muchas veces de cierta soberbia, que incluso estando en la gestión le cuesta poder escuchar al resto. Hay políticos que lo han escrito en algunos libros donde creían que escuchaban y sin embargo cuando se retiran su entorno le dicen, no, no nos escuchabas. Te decíamos que no era por ahí, sin embargo vos ibas por acá. No, pero yo los escuchaba. No, no los escuchaba. Yo creo que hoy la política necesita humanizarse, el político necesita humanizarse. Y si para humanizarme necesito decir no sé, no puedo, ayúdenme, pedir ayuda, yo creo que vale la pena. ¿Qué tipo de liderazgo tiene hoy Milei? No te pido una evaluación de su gestión. Eh, yo no sé si tengo una definición para decirte qué tipo de liderazgo tiene. Tiene un liderazgo distinto al que veníamos acostumbrados. No es el político tradicional. Le gusta, le gusta decir las cosas. A ver, esto que yo te dije de llevar a la mujer, ¿no? A la Casa Rosada era algo que se decía que la estructura era así. Bueno, a ver la verdad, si tiene el pelo torcido, la camisa torcida, o si se pone a cantar, o sea, no va a tener un liderazgo del que estamos acostumbrados, por lo menos la Argentina, que es de lo que más puedo hablar, no tiene un liderazgo del que estamos acostumbrados. Todavía aún no te puedo decir si está tan mal, diría un periodista, un locutor, este tipo de liderazgo. Sé que por lo menos en un momento la gente se sintió mucho más escuchada por este tipo de liderazgos. Y yo creo que la política tradicional, no pretendo que hagan un cambio, porque por ahí me pueden decir, no, mirá, no, no sería yo. Bueno, perfecto, pero empezá a buscar en ese ser vos, que la gente te crea. Claro, porque ¿qué es un liderazgo más humano? Y un liderazgo más humano es bajarte del pony del que estaba subido el político que se creía, aún hoy lo cree. Y si yo tuviera un político que esté coachando, también se lo diría, buscaría que tenga la mayor coherencia con el ciudadano al que le va a pedir el voto. Vos no te olvides que el político se para frente a una cámara y le dice, yo soy tal persona y le digo que voy a hacer esto y le estoy pidiendo su voto. Bueno, para pedirle ese voto, esa persona tiene que ver algo en vos y tiene que ver esa humanización. Tiene que verte un tipo humano que te duele la mano cuando te la golpeás y que te duelen las cosas de tu vida personal. Bueno, creo que estos liderazgos tan raros y tan distintos por los que estamos transitando tienen que ver con eso, con que la gente empieza a sentir que son escuchados. La política tradicional no se tomaba el tiempo de escuchar a la ciudadanía. Se tomaba el tiempo probablemente de escuchar qué es lo que tenía que hacer de acuerdo a los libros o de acuerdo A las encuestas. a las encuestas o a lo que debía hacerse para que se viera bien. Eh, Creo que un político humano tiene eso, tiene la posibilidad de poder bajar al llano y, y de meterse. Tiene riesgo, sí, es verdad que tiene riesgo buscar esto. Poder mostrarse, a ver, en la vida cotidiana no todo el mundo le gusta que lo vean mal, flojito, no llores. eh, bueno, ¿por qué te debería ser distinto en la política? En la política pasa lo mismo. El político no quiere que lo vean débil, porque en realidad le hicieron creer que debía ser así. Y hoy, mal que le pese a gran parte de la política, interpreto que la ciudadanía quiere un político que les diga a la gente
que le pasa lo mismo que a ellos. Que cuando a un hijo le va mal en la escuela se ponen mal, que cuando le pasa algo a la familia se ponen mal, que cuando no, los números en las encuestas no le dan, se ponen mal, que se enojan. Eso es una persona más humana, que se puede conmover con lo que le está pasando a la ciudadanía. Y vuelvo con esto. Vos cuando te parás en una cámara a vender una campaña, le estás pidiendo un voto al ciudadano. Bueno, ¿desde qué lugar, desde qué coherencia se para el político? Ese es el lugar donde nos paramos los coaches. Buscar esa tan ansiada coherencia, saber si aquello que dijiste en la campaña dista mucho de lo que estás haciendo hoy a mitad de la gestión. Hace ya un tiempo, antes del 2015, bueno, hay muchos gurúes, se le llaman los medios de la política, que la van definiendo, van hablando, van contando. Digo, a quienes les gusta. Escuché una entrevista de Jaime Durán Barba sobre su libro, que dice, no lo busquen más. Dice, la política no es la gestión, la política es emoción. ¿Coincidís con esa definición? La política es emoción, es lo que te dije, lo que veníamos hablando y lo hablábamos en la otra entrevista. La política es emoción y les cuesta, porque te dicen, no, votan por bronca, votan porque están enojados. Bueno, definime qué es una bronca, definime qué es estar enojado. Eso es una emoción que te transita y te atraviesa. Por eso nosotros decimos que la gente vota por emociones, no vota porque no tiene plata, entonces está enojada. Exactamente, pero lo que lo atraviesa es una emoción, que habrá personas que pueden distinguirlos. Estoy enojada porque no me aumentan el sueldo, porque hace meses que está un gobierno que no aumenta un centavo, está enojado y lo atraviesa la bronca, la ira, eh, la desesperación por no poder llegar a fin de mes y va a ir a votar con toda esa bronca. Y es una emoción, es un miedo, pero eso es una emoción. La política es una emoción. Eso si hablamos del ciudadano. Y si nos paramos del lado del político, pasa exactamente lo mismo. Cuando yo hago esta figura que una vez que se sentó en su despacho y cierra la puerta y se queda él solo, con su escritorio, su despacho y la bandera atrás, es él solo el que está con su decisión. Y tiene que tener un equipo, por eso lo que hablábamos al principio, lo difícil que es estar con su equipo y decir, bueno, suelto una parte del equipo. Es como sentir que es su propio fracaso. De ahí tendría un montón para poder hablar por qué lo siente así, de qué manera lo siente, qué es el fracaso para él. Un montón de cosas me surgirían en una conversación con un político que está en esta situación. María, para ir ya finalizando esta charla increíble, dijiste al pasar, bueno, 2026 en Argentina no es un año político, no es un año electoral. ¿Es un año para qué? ¿Para qué es el 2026 y para qué es el 2027? Lo que yo dije es eso, el 2026 no es un año electoral, es un año para empezar a escuchar esas propuestas que te llegan de un amigo que a lo mejor te vio un perfil en el que podría llegar a acompañar un espacio político, para trabajar en política o para estar cerca de algún partido político, no tenés que tener nada más que dos piernas y dos brazos y una cabeza, no, no. La gente no es distinta la que trasciende una pasión porque le pueda gustar un partido político. Es igual que todos nosotros. Bueno, este es un año para sentarse a escuchar, para sentarse a evaluar esa posibilidad que tenés adelante y decir, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no lo voy a poder hacer? ¿Por qué no lo voy a poder llevar a cabo? Si a lo mejor era una idea que tenías, esto de poder participar. Bueno, y en este año, en este tiempo que se viene, creo que es fundamental poder sentarse con un coach político y poder preguntar y poder escuchar, poder contar qué significa para vos que te ofrecieron en este momento la posibilidad de participar.
o de ser candidato, o de estar en una lista. En este momento se están hablando, se están viendo qué es lo que va a pasar en el próximo año. Bueno, en este momento es el momento justo para sentarse a hablar con un coach político. Vos, tu equipo, porque por ahí ya tenés algo armado. Bueno, empecemos a escuchar a ver desde qué lugar podemos humanizar este equipo de trabajo que tenemos para salir a trabajar en el 2027. ¿Algo más? No te quedes con ganas de nada, No, creo María. que transitamos todos. Desde mi lugar puedo decir, con la pasión que hablo de todo esto, que, que acercarse a trabajar en política eh, es un camino de ida. La política, como siempre me gusta decir, no son los 10 que aparecen en televisión. Esos son los más conocidos, los 10, 20 políticos que aparecen en televisión. La política es ese intendente de Chaco Profundo, es ese eh, intendente de un pueblito chiquitito que tiene pocos habitantes. Ese señor también está haciendo política. Esa es la política. Cuando dicen que son todos corruptos, bueno, no generalicemos. Habrá un sector que nosotros vemos que nadie va a salir en defensa de nada de todo eso. Pero como herramienta, la política es lo mejor que tenemos para poder salir en este sistema democrático que debe tener un montón de cosas para mejorar, pero, pero creo que es lo mejor que tenemos en este momento y hay que seguir apuntalando. Yo sí me quedé con una última, porque, bueno, lo decía al principio, sos mamá, a tu hija Lucía la tenés muy presente en tu vida, y siempre hablas mucho de las nuevas generaciones y de la confianza que depositas en esas nuevas generaciones. Ponete en un lugar de un familiar. Domingo, almuerzo familiar y justamente esa situación de mamá, papá, tío, tía, abuelo, abuela, me voy a meter en política. ¿Qué consejo le das a esa familia que dice, che, bueno, capaz no está tan bueno esto, o me gusta la política, o vos fuiste esa persona en las mesas familiares que era la que discutía y decían, uy, qué pesada? No, no sé si era, pero igual yo tenía una ventaja porque mi familia le Se gusta discutía todo. mucho. No sé si se discutía, pero se traen los temas cotidianos, políticos, lo que pasa, este, hablamos todos. Pero si yo tuviera, y la verdad tengo la satisfacción de que muchos jóvenes se acercan y me preguntan porque saben que me gusta y hablo con distintas líneas, con distintos partidos políticos. Eso. Yo le diría primero a esos padres que lo dejen, que lo acompañen, eh, que, que, que- que es maravilloso poder transitar esto, tanto sea del lado de acompañamiento como un militante o desde el lado de la política en sí, estando en la gestión. Ni hablar lo que es una campaña, que lo deje y al chico en sí le diría que escuche mucho, que se prepare. Hoy, si tuviera que decirte una crítica por haber estado dentro del ámbito, creo que no se preparan tanto los políticos, capacitaciones, programas, viajar, ir a hacer un curso, hacer posgrado, este tipo de cosas eh, sería fundamental. Por eso, si hubiera un chico joven que quiere entrar en política, le diría que lo haga, claramente. Eh, pero también le diría que se prepare mucho, 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 que invierta. A veces la palabra invertir en todo es como, no, invertí. Invertí en un curso, invertí en ir a escuchar una charla, invertí, prepárate, sea una persona formada en eso que querés hacer. Y metele para adelante porque ya te digo, para mí la política es un camino de ida. Muchas gracias, María. Gracias a vos, un placer.